106.5. 9:41 minutos. Está con nosotros el doctor Sergio Sarita Valdés. El Instituto Nacional de Patología Forense fue designado recientemente con su nombre. Un homenaje, pues, en vida. Reconocimiento merecido. Así es. Muy merecido. Yo quería hacerle la primera pregunta a don Sergio Sarita Valdés. Cuando los seres humanos son niños y niñas, por lo general usted escucha, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Policía, bombero, las niñas, cualquier ingeniera. Policía, bombero, exacto. doctora. Pero yo Abogado. nunca he conocido un caso que le pregunten, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Trabajar con cadáveres. Patólogo. Bueno, dicen que Exacto. ¿De dónde? Y usted es una institución en esa materia. ¿De dónde le sale a Sergio Sarita Valdés trabajar con Pero cadáveres? no te asombres que de seguro tú trabajaste con lagartos de chiquito y le inyectabas agua o algo, ¿o no? Que no, muchos niños le hicieron. Doctor Sarita. Yo sí. Yo la... Sí, Yolanda Víctor Gervais vivía en tiene, sí. condominio. Yo sí. Víctor vivía en condominio. Víctor no vivía en casa. A mí nunca, los amiguitos míos yo lo veía en eso, sí, es verdad lo que dice Marilena, disecando lagarto en el colegio, los macos, los sapos, yo lo tengo. Sí, para responder esta pregunta, necesariamente tengo que remontarme a un antecedente, porque antes de ser patólogo y patólogo forense hay que ser médico. Y la decisión de ser médico no la tomé yo. La decisión de ser médico la tomó mi mamá cuando yo era un niño. Ah, sí. Fue Usted mi va a ser mamá. médico. Sí, es que nosotros éramos una familia grande, vivíamos en un campo, más que un campo, en un monte. ¿De dónde? ¿Dónde? Quebrada Honda, Altamira. Ahí en Puerto Plata. Sí. Puerto Plata. Y una familia Entonces, grande de cuántos. Una familia grande de 10 hijos. Y mi madre, yo era el segundo, el primer varón. ¿Usted de Altamira? Sí. Ay, Quebrada de mi esposa. Sí. Entonces, Sí, nadie- mi mamá, Una calle nomás tiene ese. que tenía mucha visión y mucha ambición de ir hacia adelante, pequeñito yo, me dijo, usted va a estudiar para ser médico, usted va a ir a la capital a estudiar medicina y usted va a cargar con toda esta familia para la capital. Ay, Dios. Así Así fue la mismo cosa. fue. Decretado. Todo eso. Y todo se dio. Y cargó con la familia y todo. Así fue. Ahora, Una ya sabia. para ir más directo a la pregunta, una vez yo me di cuenta de que hacerse médico acá, hasta cierto punto yo me sentía que estaba engañando, porque cuando iba a atender pacientes, yo no sabía qué era lo que tenía. Yo tenía como algunas 5, 6, 7 enfermedades, y si no encajaban en eso, yo lo obligaba a que encajaran. Digo, no, yo tengo que aprender a ser médico, yo tengo que aprender medicina, y no es verdad que la voy a aprender aquí en Dominicana. Y me preparé para salir a Estados Unidos, y pasé el foreign, nos examinamos 103, pasé una persona, era un filtro tremendo, y tuve la suerte. O sea, pero nada más pasó usted. Sí. Usted ha dicho, usted sostiene que los muertos hablan. ¿Cómo habla un cadáver? Recordando un caso histórico como el de Héctor Méndez, un caso más reciente como el de Claudio Nasco, o casos en los que la policía dice que murió acá en un intercambio de disparos y la familia de la víctima dice, lo mataron a quemarropa. ¿Cómo hablan estos cadáveres? Fíjense que termino brevemente el asunto, que ya en Chicago he hecho un patólogo. Sí, pues, si yo fuera dije yo, que en República Dominicana no había forense, no había patólogo forense, y que yo venía para acá, que yo volvía a este país. Entonces necesariamente me preparé para venir, y estamos hablando de los años 70, y yo veía que la policía hacía una rueda de prensa, y en la rueda de prensa determinaban de qué se murió la persona. Y una barbaridad. Yo voy para Santo Domingo, y cuando vine aquí, pues el primer caso que me encuentro es el caso de Héctor Méndez. El primer O caso. sea, usted se estrenó con Héctor Méndez. Sí. No, pero eso no son formas. 1985, junio del 85. Oh, Dios. Estamos acá y ya así determinan que Héctor Méndez murió a palo, y un médico legista había hecho un reporte de que sí, que murió a palo,
Y el caso se tornó un caso político, una confronta, recuerdo, entre Marino Vinicio Castillo y el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Atuey de Camps. Y ellos decían que no había muerto a palo. Ellos sabían que no había muerto a palo. Pero Vincho confió en el documento y por una cuestión coyuntural, para descalificarlo, esa versión, ellos pusieron en acción una ley que había, siendo senador, Salvador Jorge Blanco fue el que llevó al Congreso y ya se aprobó la ley que hace obligatoria la autopsia cuando hay duda o cuando hay una muerte violenta, siendo senadores. En materia legislativa, Jorge Blanco hizo grandes aportes a la República Dominicana. Es decir, permitió a la mujer derechos civiles que no tenía y también ahora usted está poniendo. Hay un fallecido, Procurador General de la República, don Américo Espinal Huet, que trabajó también Así fue. en estos asuntos. El asunto es que se hace a través del Ministerio Público que se haga la exhumación y la autopsia. Pero para recordar lo del caso Méndez, entonces Méndez, ¿cómo murió? Se estableció. Murió de un disparo, o sea, tenía impacto de bala y se recuperó el proyectil. Fue en la cara que le dieron. Y entonces eso pues tumbó la tesis de los palos y la cosa. Entonces ahora lo de Américo. Ok. ¿Cómo lo de Américo? Usted hablaba yo decía Había que Américo Espinal Huet era Procurador General de la República, jefe del Ministerio Público de entonces. Porque hubo otro caso que ese caso lo recuerdo. La persona, Luján, ¿cómo se llamaba? Este señor que fue sepultado en San Francisco de Macorís. Sí, ese fue un ciudadano árabe que fue a Puerto Rico a llevar un dinero, tanto en cheque como efectivo, y lo secuestraron en el aeropuerto. ¿El de aquí o el de allá? El de allá, en Puerto San Rico. Y ya no apareció, y cuando apareció estaba ya en condición de cadáver. Lo trajeron acá y lo sepultaron en San Francisco de Macorís. Lo interesante de ese caso es que después las autoridades norteamericanas se interesaron en el caso. Y el caso lo confirmaron. Sí, entonces vinieron acá. Sí. Es interesante porque ellos tienen todo. Él vino en un ataúd sellado, porque todos los casos de compuesto hay que prepararlo en un ataúd especial que no se puede abrir. Ese caso demostró. Herméticamente cerrado. Ese caso demostró la grandeza de la medicina dominicana. Entonces. Sí, porque aunque el doctor Sergio Sarita había estudiado en Estados Unidos, pero yo recuerdo ese equipo porque estaba en la asociación médica en esa oportunidad. Estaban. Cuando vinieron a confirmar los datos del doctor Sergio Sarita, se desmontaron como 20 patólogos. Porque mientras el doctor Sarita examinó el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, en Estados Unidos, cada uno el que ve la cabeza no ve los dedos, y el que ve el que ve la cara, ve el cuerpo. Wow. Vino un especialista para cada parte del cuerpo. Y entonces confirmaron todo lo que había hecho una sola gente. Y fue interesante porque nosotros hicimos valer un derecho, que la práctica de la medicina y de la patología tiene que ser hecha por dominicanos y en República Dominicana. Ellos vinieron como testigos a estar ahí presentes, pero no a hacer ellos la autopsia. La autopsia la hicimos nosotros. Entonces, que ya ustedes ven que por ahí anda gente practicando la medicina que no tiene el aval, que no tiene el permiso, el exequatur en Dominicana, y que se le permita hacer cosas. No en ese momento. Con esa denuncia al colegio médico. Exacto. Eso no se puede permitir porque que a nosotros no nos lo permiten en otros sitios. Aquí tiene que acogerse, ajustarse a las leyes. Y ellos entendieron perfectamente y nos pusimos muy de acuerdo, y es como si lo hubieran hecho ellos, pero nos dejaron hacer el trabajo y se verificó la muerte. Cuando hablaba el general Máximo Báez Jaibar, que el caso del chofer de Pelegrín Castillo asesinado en el día de hoy iba a ser enviado, ¿él se refirió al INASIF o al Instituto de Patología Forense? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre probablemente él se referiría al INASIF, porque yo
y quiero aprovechar, y qué bueno, agradezco mucho la pregunta para hacer algunas aclaraciones. El Instituto Nacional de Patología Forense cesó, murió. Eso no existe ya. Eso no existe. Hubo lo que se llama, en el nuevo rol del Ministerio de Salud Pública, la separación de funciones. Esto era un híbrido entre Procuraduría General de la República, Ministerio Público y Salud Pública. Salud Pública se desligó de la parte forense. Okay. Y se le dejó al Ministerio Público. Y entonces, lo que se llamaba Instituto Nacional de Patología Forense quedó como Instituto Nacional de Patología. Nada más. Nada más. A ese Instituto Nacional de Patología es al que el Ministerio, a través de la ministra de Salud Pública, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, a quien agradezco mucho ese gesto de ponerle el nombre nuestro, no es una entidad forense. Es patóloga. Instituto Nacional de Patología. A la gente la diferencia. ¿Cuál la es? diferencia. Una tiene... Okay. Sí. Por ejemplo, a partir de la separación de funciones, los casos de muerte violenta, de crímenes, de accidentes, los casos legales, los que ameriten una investigación, manejados por el INASIF. Okay. Ahora, las muertes naturales, las muertes maternas, las muertes infantiles, las muertes que ocurren en los hospitales, que no se sabe a ciencia cierta por qué murió una persona, a pesar de que le hicieron muchos estudios, que le dieron tratamiento. ¿Van a patología? Van a patología. Eso es lo que nosotros estamos y vamos a estar también manejando. El forense también, de alguna manera es forense. Claro, pero en este caso el interés más científico es de ver de qué muere la gente. Porque el gobierno tiene un compromiso, el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano está representado por el gobierno, de reducir la mortalidad materno-infantil. Y no es verdad que usted va a reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que están altas por un número que da vergüenza. Y solamente usted va a lograr eso si usted determina por qué y de qué se muere la gente. Para entonces usted toma la medida del lugar. Científico. De manera pues que esas muertes se le da prioridad. Ninguna mujer muere en un hospital acá sin que se le haga una autopsia para saber qué fue lo que sucedió, porque no es cierto que un embarazo, que un parto sean razones para morirse, son razones para vivir y que la mujer se sienta contenta y realizada porque es madre y porque está permitiendo que el mundo siga. Entonces no se le puede castigar. Algunos ginecólogos relacionan la alta tasa de mortalidad maternos, en el caso de las madres, con el alto porcentaje de cesáreas que se practican e infecciones que se contraen en las estadísticas del mundo en desarrollo de los países pobres se parecen bastante. Las infecciones, las hemorragias y el fenómeno de la hipertensión arterial del embarazo son las tres condicionantes. Infecciones, hemorragia e hipertensión. Son las tres condicionantes que están matando más mujeres embarazadas y en el parto acá. Pero ojo, en muchos países pobres es porque las mujeres no se atienden. Aquí todas las mujeres dan a luz en los hospitales. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces hay que chequear las atenciones intrahospitalarias y el seguimiento del embarazo. Porque no es igual que una mujer vaya a chequearse y que sencillamente una enfermera tome nota y que el médico no constate de que su presión está normal, de que se le hace su análisis de orina, que se le hace su hemograma completo, que se chequea de verdad y que se sigue el desarrollo del embarazo normal. Usted generó una situación muy controversial hace unos años, usted siendo miembro del Comité Central del PLD y su partido estando en el poder, cuando se produjo el secuestro de Valdera Gomera. Sí. Que usted dijo, en el caso de los dos que estaban vinculados al secuestro, usted dijo que ellos no pudieron morir en un intercambio de disparos porque tenían disparos en las axilas. Sí. Bueno, el asunto es que ustedes recordarán que la policía hace lo que se llama hace tiempo
los enfrentamientos. Los intercambios, pero se hablaba de enfrentamientos con patrulla, con tropa policial. Entonces, si yo tomo el término como es, enfrentar, ¿qué es? Dar la frente, mirarse de cara a cara, ¿no? Pero si los disparos están en la espalda o por los lados, no hubo un enfrentamiento. En ese momento que se hace el disparo no es de frente. Este hombre genial. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Digo, él se respeta. Llámenlo espaldamiento, ladeamiento, quiten la palabra enfrentamiento. Hay un miento. Hay un miento seguro. El miento. Entonces, ¿qué pasó ahí, doctor? Bueno, que ya era una tradición, una costumbre de que cada vez que la policía mataba a alguien, se decía que fue un enfrentamiento. Eso era un cliché. Eso mucha gente lo sabe que era así, que se le ponía eso. Para salir de eso, para salir. Sí. Entonces, poco a poco era necesario ir adecentando, y más en una gestión de gobierno nuestra, esta práctica tenía que desaparecer y ser combatida. Pero hay que seguirla combatiendo. Entonces, ¿cuál fue su conclusión de lo que pasó ahí? Bueno, yo no puedo hacer juicio de valor porque yo solamente puedo trabajar. No, ¿qué le dijeron los cuerpos? Pero, o sea, ¿cuál fue su conclusión de eso? De que habían sido casos de homicidio. O sea, gente fueron muertas y no accidentales, sino que fueron muertes intencionales. Sí. Ya eso es lo que se pretende a veces decir, que no, que fue que el tiro te dio, pero yo no te tiré a matarte. Doctor, un patólogo como usted puede ayudar a aclarar este caso. El año pasado apareció el cadáver de una joven de 23 años con una cortina amarrada en el cuello. La pareja dice, ella se suicidó, se ahorcó. La familia de ella dice, él la mató. Entonces, en un informe de patología, se dice, se trata de una muerte violenta, de etiología médico-legal suicida, causa de muerte, asfixia por ahorcadura. Pero la familia de ella, perdóname doctor, para que vean las fotos, y los que nos siguen por televisión la pueden ver, nos trajo, ese caso se presentó aquí recientemente, Angie, vamos a presentar las fotos, unas fotos donde aparecen como unos moratones alrededor del cuello y unos moratones en el brazo de la persona. Mira, aquí aparece esta foto y la familia sostiene que no, que fue el hombre que la mató. Mira, aquí aparece como un moratón en el cuello y luego unos moratones en el brazo. Hay algo que se puede hacer a posteriori. Fue la doctora Rodríguez del INASIF que presentó ese informe de patología. Yo creo que estos casos es importante revisarlos. Primero porque tratándose de una asfixia, en una asfixia hay 3 componentes a tomar en cuenta, porque las asfixias se parecen todas. Y a menos que usted no esté ahí, usted no puede poner el dedo y decir fue así. Por tanto, usted necesita de 3 elementos importantes. Uno, son los datos de circunstancias que se recogen alrededor de una muerte. Ya nosotros por estadística sabemos cuándo una persona se quita la vida y por qué. Eso ya está registrado. Nosotros sabemos que hay condicionantes de problemas de desilusión de amor, de depresión que siempre está presente. Nosotros tenemos problemas económicos, desempleo, deudas. Nosotros tenemos problemas de muerte de familiares muy cercanos, divorcios y situaciones. Una depresión aguda donde la persona no encuentra, y en un alto número de casos encontramos que dejan una nota. El caso de Santiago ayer se suicidó, ¿verdad? Ahora bien, que no ha terminado este caso. Cuando aparece alguna alteración que no encaje por completo, el caso es que como que dice, hay que barajar otra vez. Hay que barajarlo todo, mover todas las piezas otra vez, porque el diagnóstico de manera de muerte de suicidio es el último que se hace después de descartar, número 1, el homicidio. Todo investigador, todo patólogo forense tiene una paranoia obligada, es asegurar
si es o no es homicidio. O sea, usted piensa con el homicidio primero. Exacto, ustedes presumen homicidio. Sí, presume homicidio y que el estudio te vaya diciendo, mira, te equivocaste, no es porque tiene esto. Como el senador del Ceibo, que se era derecho y se mató con la mano izquierda. Entonces, el asunto es, cuando usted ve alguna señal que no encaja, ese caso hay que abrirlo, hay que revisarlo, hay que discutirlo. Que ese caso solo se puede abrir por decisión ya judicial. Correcto. Porque ya solamente un juez puede poner la Pero hay una lectura ahí que yo quisiera llamar la atención, porque cuando me leían que me decían que era de etiología, ese término está mal empleado, porque lo que el suicidio no es un modo o manera jurídica, esto hay que explicarlo. Sí. Lo que tiene etiología es la causa de muerte, la causa de muerte pudiera ser una asfixia por el ahorcamiento. Entonces, la etiología del ahorcamiento pudiera ser porque estaba triste, porque fulano le hizo esto, porque fulano le hizo aquello. Esos son factores etiológicos que lleven a la decisión de quitarse la vida. Pero eso es una categoría jurídica, no médica, es lo que usted dice. Sí, entonces, el suicidio es una categoría jurídica. Entonces, usted no puede decir de etiología, porque etiología es de origen. Lo mismo que lo forense. Julio, una última pregunta. Doctor, la familia está solicitando una cita con usted. No, pero tienen que tramitarla por la vía correspondiente. Tienen que pedir una revisión del caso a través del Ministerio Público. Eso solamente lo puede resolver vía judicial. Doctor, nosotros vemos CSI, nosotros vemos Discovery Investiga, nosotros vemos todo eso. Pero resulta que aquí en Semana Santa, doctor, y a fines de año, mueren muchos dominicanos en accidentes de tránsito. La mayoría de ellos por problemas de alcohol y de droga. Y yo nunca he visto que a esos cuerpos, a esos cadáveres, se les hacen autopsia para saber qué tenían en la sangre, por qué murieron y cómo utilizar esa información para prevenir muerte futura. No. Se han hecho estudios muy serios de cadáveres desde el Darío Contreras, el doctor Pedro Green, fallecido, un ortopedista, hizo un trabajo que histórico acá y de muchísimo valor. Sí, de muchísimo valor, un trabajo científico. 7 de cada 10 muertos que llegaban al Darío Contreras, ya fuera como transeúnte o como chofer, tenían alcohol en la sangre alto. O sea, el alcohol. Por eso yo digo que hay que prohibir el alcohol. Eso se mantiene todavía. Ley seca. Se mantiene todavía. Es decir, el alcohol es uno de los componentes más importantes en los accidentes que ocurren en nuestra carretera, que son altísimos. República Dominicana tiene uno de los indicadores de muerte en la carretera más alto en el mundo. Eso es una barbaridad. Son las 10:02. Y el alcohol provoca muchas cosas de eso. Muchas gracias al doctor Sergio Sarita Valdés y reiterarles nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones por este honor que le ha rendido el Ministerio de Salud Pública al designar el Instituto Nacional de Patología como doctor Sergio Sarita Valdés. Muy bien, eso va a cambio fuera.